Hay días en los que uno simplemente necesita respuestas y este es uno de esos días. No sé qué pasó. Venía de los callejones donde estábamos a 43 grados. Ahorita estoy caminando al aire libre con todo el sol pegándome de frente, exactamente en la misma situación de la que venía, pero estoy fresco. Se está refrescando mi cuerpito. Hay frío en esta zona. ¿Cómo lo logran? ¿Qué está sucediendo? Me vieron muy emocionado con los animales, entonces me van a llevar a ver carga pesada. Aquí adentro me están enseñando una lora de $800, medio millón de colones por una lora. Resulta que los musulmanes, los hombres musulmanes, pueden tener hasta 4 esposas legalmente, así como lo oyen. Si tener una novia es complicado, ¿cómo será tener 4 esposas? De cierta manera, pobrecitos. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, en este momento estamos llegando a un país que hace aproximadamente 100 años estaba sumergido en la pobreza, principalmente dedicado a la pesca de perlas, que a eso hace alusión este monumento que tenemos aquí a mi espalda gigante. Un trabajo en el que las personas tenían que sumergirse 50, 60 veces al día a puro pulmón, haciendo apnea para encontrar ostras con perlas dentro y así venderlas. Esa era la principal actividad hasta que aproximadamente en los años 20 entraron en una crisis porque en Japón se descubrió el cultivo de perlas, así que les quitó el negocio. Producían perlas más redondas, más perfectas, más brillantes, sin tener que hacer todo el trabajo que se estaba haciendo en esta parte del mundo. Y se dice que este país llegó a tal nivel de pobreza que los pobladores, que los habitantes tenían que vestirse con las velas de los barcos. Estos barcos que nos estamos encontrando aquí son los barcos con los que salían a hacer esta labor. Son barcos de vela, ahorita las tienen plegadas o recogidas, no sé cómo se dirá, pero ya no los usan para ir a buscar perlas, ahora se usan para el turismo. Pero como les decía, se dice que la pobreza llegó a tal nivel que usaban las velas de los barcos para cubrirse, y por eso es que actualmente el traje tradicional de este país es blanco. Sin embargo, la historia por supuesto no termina ahí. Después de años de estar sumidos en la pobreza, un día una persona encontró la tercera reserva de gas natural más grande del globo terráqueo y mucho petróleo. Y ahí se acaba la historia, ahí se acaba este video. Chao, nos vemos. Mentira, mentira, por supuesto que no es nada más encontrar los recursos, tiene que haber una gran cabeza detrás de cómo se van a utilizar esos recursos, pero resulta que encontraron gas, encontraron petróleo y la vida les cambió de repente. De estar en la pobreza pasaron a ser uno de los países más ricos del planeta, produciendo casi 800,000 barriles de petróleo diarios y siendo el mayor exportador de gas licuado del planeta. Eso es gas en estado líquido. Además, este país se encuentra de fiesta porque en unos días se va a celebrar por primera vez en el Medio Oriente la Copa Mundial, probablemente el evento más importante del mundo, y ellos van a ser los anfitriones. Amigos, sean bienvenidos a Qatar. Nos esperamos que cayera un poquito la tarde porque en la mañana que les estaba grabando estaba haciendo un sol infernal que era imposible. Por lo menos este sol pica menos. Yo no sé qué será la cuestión, pero ahorita en la tarde está más tolerable. Igual esto es un infierno. Este país es desierto, tiene desierto atrás, el mar al frente, está en la costa. Es un infierno total. Estamos en la época más caliente de todas, a 40, 50 grados durante el día. Y algo que les quiero enseñar aquí es que mi referencia de un país árabe es la ciudad de Dubái, que realmente la ciudad de Dubái no es la mejor referencia que se puede tener porque ya está súper globalizada, tiene influencias de todo lado, además se ha abierto demasiado, entonces esto me llama demasiado la atención. Aquí en Qatar es bien normal encontrarse este tipo de arquitectura, este tipo de construcciones dentro de la ciudad. Como pueden ver, ahí hay edificios grandes y aquí están
estas construcciones. Si no me equivoco, por lo que escucho, esto es una mezquita y nos encontramos que Qatar es un país más modesto, se podría decir, un país donde está más arraigado el Islam, más establecido, y donde usted ve que todos los cataríes, que en este país son como 350,000 cataríes nada más, y 2 millones de inmigrantes, solo como el 15% de la población son natales de Qatar, y prácticamente todos los cataríes utilizan su traje tradicional, que es similar a la candora que yo utilizaba, si no me equivoco aquí se llama diferente, y se usa un pañuelo blanco en la cabeza. Pero por supuesto no todo es así como esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo se podría decir que es una parte clásica, una parte del Qatar viejo, porque no hay Qatar viejo real, porque recuerden que este país recientemente se volvió uno de los países más ricos del mundo. No es que tenga arquitectura de hace 1000 años, pero estos son como los lugares clásicos donde se desarrollaba el comercio y demás. Y a solo unos cuantos minutos de lo que les acabo de enseñar se encuentra la zona de tenemos gas y somos ricos, así es como le vamos a llamar. Esto que tienen aquí es el Doha Downtown. Doha es la capital de Qatar, es toda esta zona en la que estábamos. Ahorita estábamos allá en el otro borde y esto de aquí es el centro de la ciudad. De hecho que en esta ciudad prácticamente se concentra toda la población, el 80, el 90% de las personas que viven en Qatar viven en Doha. Y el nombre que le estamos poniendo a esta ciudad no está muy alejado de la realidad, porque la gran mayoría de todos estos edificios increíbles que hay aquí, que tienen una arquitectura hermosa, son oficinas de gobierno, oficinas dedicadas al negocio del gas y al negocio del petróleo. Que el gobierno aquí, si no me equivoco, ustedes me corregirán, es una monarquía, me parece. La cuestión es que es una familia la que gobierna Qatar y la que lleva gobernando desde hace como 150 años es la misma. Que la familia es la Casa Real Al Thani, así es como se llama, así es como se apellida, me imagino. La familia del jeque, de los que mandan aquí, de los que patean el gato. Ah, vean qué lindo, veníamos caminando y de repente nos encontramos aquí con el reino de las palomas en Qatar. Vean qué cantidad, debe ser que las alimentan. Ay, no había puesto atención. Imagínense cómo tengo los zapatos, qué madre. Me jugaron sucio. Se parecen a las mujeres, me engañaron con su belleza. ¿Será posible tocar? No, yo creo que no es posible tocar ninguna. Y oigan qué interesante esto que nos estamos encontrando. Vean esto que parece una pirámide aquí atrás de nosotros. Resulta que antes de este hotel, que este hotel es el Sheraton de Qatar, cuando este hotel se hizo hace como 14 años, aquí no había absolutamente nada más que desierto. Voy a ver si logro encontrar algunas imágenes de la historia para que vean que no les estoy hablando paja. Pero todo este skyline, todo eso que ven ahí no existía. Estas personas se podría decir que apostaron por Qatar, que no creo que hayan apostado así nomás. Probablemente alguien les dijo: papillo, aquí va a haber algo grande, invierta. Porque no creo que alguien vaya a construir un hotel así en medio del desierto, así porque sí. Pero la figura y todo es impresionante. Parece una pirámide y es enorme. Aquí andamos dando una vuelta a lo interno de Qatar y vean qué nivel este edificio. Como que desde que lo construyeron tenía una bola en el medio y simula como que hay un portero sosteniendo la bola, porque se viene el mundial, perros. De hecho que se vienen un montón de videos super tuanis acerca del mundial de Qatar 2022, así que suscríbanse si todavía no están suscritos y estén al pendiente. Es que por favor vean qué elegancia, no la de Francia, la de Qatar. Vean estas pistas. Incluso estuve leyendo que Qatar ha hecho una de las inversiones más grandes del planeta en el diseño de una autopista. Ven todo este muro blanco que está por aquí. Resulta que esto lo que cubre es el palacio del abuelo del emir de Qatar. El abuelo, ahí es donde vive. Es 1 kilómetro de muro.
Como les decía, este país lo que tiene al frente es mar. Básicamente se extiende a lo largo de toda la costa. Entonces en gran parte del país se pueden encontrar playas. Incluso hay playas que pegan con el desierto. Imagínense qué épico ir a un desierto que tiene al frente la playa. Estas son las playitas que se pueden encontrar aquí en Qatar para pegarse un chapuzón. La verdad es que se ven bastante limpias. Y hay muchísima seguridad. En general en todo el país hay muchísima seguridad, pero por ejemplo aquí en la playa usted se encuentra con guardas que están cuidando la playa. Dependiendo la playa cobran entrada, no todas son gratis. Hay unas públicas, hay unas privadas, hay salvavidas por todas partes. Y es que a usted aquí en Qatar lo pueden multar en la playa por el código de vestimenta. Así como lo oyen, si ustedes vienen a una playa pública y andan con un bikini indecente, los van a multar. Tienen que taparse las rodillas y tienen que taparse los hombros. Básicamente tienen que venir como que van a ir a mejenguear con un shortzón larguísimo. No se puede venir en un bikini como los que estamos acostumbrados nosotros. En una playa privada sí no hay problema, pero en las playas públicas muchísimo cuidado. Y aquí pegado a la playa nos encontramos Katara Cultural Village. Este es el proyecto cultural más grande de todo Qatar, que está hermoso. De verdad que todo lo que nos estamos encontrando está increíble. Vean el tipo de arquitectura que nos encontramos en este lugar. Por cierto, hay carritos por si usted quiere moverse en carritos y no quiere caminar, porque esto es enorme. Perfectamente se podría necesitar el carrito para recorrerlo todo. Vean las construcciones, me llama la atención porque son como cuadradas. Son las típicas construcciones que uno ve que se hacen en el desierto. Pero ¿qué es esto que nos estamos encontrando aquí? Nunca en mi vida había visto algo como esto. Parece como un coliseo a lo que vamos a entrar. De hecho, vean esta entrada épica. Es como que si usted va a entrar a un evento muy importante. No hemos llegado y está impresionante, la verdad. ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay aquí al final? ¡Ay! Vean, esto es como un auditorio, pero un auditorio como al estilo de Grecia, me parece. Por supuesto, con el respeto de todo el mundo. Yo voy para arriba. Yo aquí no me quedo sin subirme al centro. Vean esto, se me parece a los coliseos que uno veía en las películas. Aquí probablemente tienen que hacer conferencias o conciertos o algo. No puede ser, no puede ser. Resulta que está hecho con acústica, está hecho perfecto. Si yo me paro aquí en el puro centro, en el centro de todo el auditorio, lo que yo grite se amplifica. Es como un tipo de micrófono hecho con ingeniería, me imagino, para que la gente en la antigüedad se parara al frente de todos y como no había electricidad, no había nada, hablara y se le escuchara. Ya estamos aquí arriba, vamos a pegarnos unos gritos y corremos. Vamos a hacerlo diferente para que ustedes vean en dónde estamos parados y la manera en la que suena todo esto. Vamos a dejar la cámara por ahí y nos vamos a ir al centro. Vamos a empezar con unos aplausos. Andamos recogiendo refrigeradoras, latas viejas, radios, todo lo que a usted no le funciona, a nosotros nos sirve. No puedo creer que estas palabras hayan llegado tan lejos. De verdad que esto está impresionante y como les digo, esto tiene que estar relacionado con la cultura de Grecia o algo aquí, porque este es un lugar donde se viene a ver el intercambio de culturas y también este lugar tiene que estar relacionado con los intentos que está haciendo el gobierno de Qatar por diversificar los ingresos, por no depender puramente del petróleo y del gas, al igual que Dubái, pero eso lo vamos a ver más adelante en detalle junto con la Copa del Mundo, porque ese tema está muy interesante, muy relacionado. Lo que sí les quiero contar es un detalle que yo no conocía, que me di cuenta al llegar aquí a Qatar, que me contaron unos locales, y es que no existe un catarí pobre. Así como lo oyen, no existe un catarí pidiendo dinero en la calle. Porque resulta que si usted es catarí, que para ser catarí no es simplemente nacer aquí en Qatar. Si usted es un extranjero y viene a tener su hijo en Qatar, no es como que ya le van a dar la nacionalidad catarí y ya va a tener estos privilegios. Según lo que entiendo, es algo de generaciones. O sea que los catarí reales, para que me entiendan, no son pobres porque el gobierno, simplemente por el hecho de ser catarís, desde el
el momento en que salen de la universidad les da un salario simplemente porque sí. Y además los cataríes son los que trabajan en los puestos más altos en el país, son los que trabajan en los puestos más altos de gobierno, en los puestos más altos de la policía, etcétera, etcétera. Ese dato yo no lo conocía, no me lo esperaba, no sé si ustedes lo sabían, pero creo que nacimos en el lugar equivocado. No, es solo una bromita. La verdad, no cambio ni todo el dinero del mundo por haber nacido en mi amado país, Costa Rica. Ando tratando de encontrar la salida y en serio usted se puede perder entre tantos pasillos. Esto es enorme. Por supuesto, esto no puede faltar en ningún lugar. Incluso aquí nos encontramos la mezquita para que los trabajadores y quienes estén aquí puedan rezar las 5 veces que tienen que rezar al día. Hay días en los que uno simplemente necesita respuestas y este es uno de esos días. No sé qué pasó. Venía de los callejones donde estábamos a 43 grados. Ahorita estoy caminando al aire libre con todo el sol pegándome de frente, exactamente en la misma situación de la que venía, pero estoy fresco. Se está refrescando mi cuerpito. Hay frío en esta zona. ¿Cómo lo logran? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que en estas tierras están utilizando magia negra o qué es la cuestión? Creyeron que me iban a engañar, bichos. Creyeron que me iban a engañar, pero por favor. Ya lo descubrimos. Ya vi cuál es el hack aquí. Resulta que en esto que ven aquí, que parecen caños donde corre el agua, no es donde corre el agua. Aquí es donde corre el viento. Ay, qué rico. De hecho, que en este momento efectivamente se me están refrescando las nalgas porque de aquí sale aire acondicionado. Ay, qué rico y qué increíble que esto logre enfriar todo esto al aire libre. Me parece impresionante. Tiene que salir demasiado. Como pueden ver, todo esto que ven son salidas de aire acondicionado. Hay por todas partes. Pero qué increíble que logre enfriar todo el ambiente. 15 puntos en innovación para Qatar. Y obviamente, como aquí todo se hace a lo grande, este regalo enorme que están viendo es un centro comercial donde van los niños a comprar regalos y a jugar. Lógicas cataríes. Amigos, y ahora esperamos que cayera ya la tardecita, casi la nochecita, van a ser las 7 de la noche, porque a esta hora es que sale la gente, porque en el día no se puede salir, solo un masoquista como yo anda explorando Qatar en la tarde y en la mañana, pero aquí en esta zona se acostumbra a salir a estas horas, entonces vamos a ver cómo es la vida local y nos vamos a adentrar en los mercados árabes. Este que ven aquí es un zoco, es el Souk Waqif, aquí es donde está el negocio socio. Vamos a ver qué se puede conseguir y de entrada estoy viendo comida, entonces vamos a ver si no hay problema de grabar y vamos a comer antes que todo. Aquí no estoy muy seguro qué nos van a preparar, le dije a la muchacha que qué es lo que ofrecía y me dijo que es como una crepa con Nutella, entonces todo lo que lleve chocolate, bienvenido sea. Vean qué curioso, lo que le estaba echando al sartén era agua, no es aceite. Ay, vean qué belleza, ustedes saben que todo lo frito es delicioso, así que vamos a ver qué nos sale aquí. Y oigan eso, justamente ahorita que llegamos aquí está sonando el llamado para ir a orar. Recuerden que ellos oran 5 veces por día, entonces eso es como diciendo, bichos, es tiempo. Vean esta belleza, por favor. Incluso en tierras árabes se encuentra comida engordante. Por favor, observemos. Vamos a ver cómo queda el producto final. Ah, aquí lo tenemos. Thank you very much. Vamos a ver, aquí tenemos una crepa por $1.50. Vamos a ver qué tal las crepas árabes. Yes, YouTube. Tengo miedo, no sé qué está pasando. Yes, if you want to say hi. Eso, me siento intimidado. Pararon unas mujeres musulmanas por aquí, pero estaban felices. Estaban sonriendo, lo que significa que no hay problema. Como les decía, realmente es prácticamente lo mismo que una crepa, solo le falta el helado. Esto está delicioso, de verdad delicioso. Acaban de pasar una serie de acontecimientos interesantes, impactantes, que me veo en la obligación de contarles. El primero es que cuando esas mujeres se acercaron a mí, cuando yo estaba ahí comiendo, la verdad es que
en principio me dio miedo porque aquí es completamente prohibido grabar o fotografiar a una mujer. Y yo sé que directamente no estábamos fotografiando ni grabando a nadie, pero ellas salían en el video. O sea, yo estaba ahí comiendo y ellas salían atrás. Entonces, de entrada pensé que me había metido en un problema hasta que después pasó el segundo acontecimiento. Y es que todas procedieron a reírse y yo la verdad es que me sentí feliz. Nunca había visto una musulmana riéndose y más feliz conmigo, se estaban riendo de algo que yo les dije. Entonces eso fue impactante. Por ejemplo, ahí hay mujeres musulmanas y vamos a irnos más adelante para que no salgan en el video. Y lo tercero impactante que pasó, que esto sí yo no me lo puedo creer, es que pasó una mujer completamente cubierta, solo se les ve en los ojos, ya les voy a contar por qué. Pasó una mujer completamente cubierta y me tiró una mirada, pero una mirada de aquellas que usted dice, esa no es una mirada de amistad. Incluso yo me sentí mal. Me dio miedo. Incluso yo me sentí raro. Yo volví a ver a todo lado a ver si nadie me había visto, si no estaba yo cometiendo sacrilegio por aquí. Pero bueno, ahora sí, adentrémonos a explorar los mercados árabes. Vamos a explorar el zoco. Esperemos no romper ningún corazón. Yo creo que voy a tener que quitarme este turbante. Tiene que ser esto lo que está confundiendo a las mujeres en este lado del mundo. Uno de los iconos del zoco es este dedo diciendo que todo está bien. Básicamente, brother, tenemos gas y petróleo, no hay problema. ¿Recuerdan que en Dubái estuvimos viendo la venta de oro en la ciudad del oro? Pues resulta que aquí también se vende oro, pero extra se vende oro con perlas, porque recuerden que las perlas es lo que caracteriza a Qatar. Entonces nos encontramos collares como este de oro con perlas. Esto es realmente enorme, más de lo que pensé. Incluso hay un mercado de animales aquí en el zoco. Vamos a ver qué animales venden por aquí en tierras árabes. Vean, nos encontramos tortugas de las que vendían gigantes en Tailandia. Si no me equivoco, son estas pequeñitas. También tienen patos a la venta. Lo normal, venir usted a comprar especies y llegar con un pato a la casa. Tienen estos periquitos, tienen estos otros periquitos de estos colores. Vean estas palomas que tienen aquí, qué bonitas. Estas valen a $40 la pareja. Nunca había visto esta especie. Vean qué linda que se ve. Tienen este pajarito pequeño que me parece que se llama finchi o algo así. Los famosos periquitos de amor. Estos son internacionales. Estos los hemos visto en todo el planeta. Tienen la digievolución de la gallina guinea. ¿Alguna vez habían visto una gallina guinea totalmente blanca? Me vieron muy emocionado con los animales, entonces me van a llevar a ver carga pesada. Aquí adentro me están enseñando una lora de $800. Medio millón de colones por una lora. Esta que ven aquí es la lora gris. De hecho que la tienen aquí en un lugar especial y vale $800, como les dije. Nunca había visto esta especie, ¿ustedes la conocían? Veo que también les gustan mucho las palomas. Tienen todo tipo de palomas, de todos los colores, de todas las formas. Incluso la paloma de la paz tienen aquí. Vean, por ejemplo, este periquito color blanco con rojo. Me dice que esta es una especie especial que tienen aquí. Y además también tienen un montón de especies como estas. Tienen gatos, vean este gatito. Tienen conejos, este gatote peludo que, no me imagino este gatito aquí en este calor. Pobrecito, sí le tiene que tocar duro. Vean aquí la lora gris, directamente la tienen afuera a la par de todas estas especies de periquitos. Este es el mercado de las aves, al parecer. Lo que hay es un montón de puestos con aves. Todo esto que están viendo por aquí y más para allá. De hecho que a este lugar se puede llegar nada más con el sonido. Oigan todas las aves. Vean aquí el montón de iguanas que tienen a la venta. Qué curioso cómo son tan populares las iguanas en estos lados del mundo. Y las iguanas, yo me imagino, no sé, ustedes me dirán, pero me imagino que sí tienen que ser importadas, porque no he visto un garrobo. Ahora que me pongo a pensar, no he visto esta especie ahí suelta. No creo que viva en el desierto. Vean qué exóticos estos bichitos que tienen aquí. No sé realmente qué especie es esta. Parece como una ardilla, pero no es una ardilla, obviamente. Y se ven bien bonitos, bien diferentes. Vean aquí la venta de gallinas, papá. ¿Saben cuánto vale una gallina aquí en Qatar? La gallina en Qatar vale $10. Al tipo de cambio actual son como 7,000 colones por jalarse una sopa de gallina. Está cara la sopa. Realmente hay bastantes animales a la venta por aquí y esto tiene que ser 100% legal porque estamos en un mercado regulado. Este es en el puro centro de Qatar, es de los más famosos que hay por aquí. Entonces todo esto tiene que ser una venta legal en teoría. Pongan cuidado donde nos vinimos a meter
Ahora resulta que aquí son muy famosos los mercados de halcones en la cultura de estas personas, en la cultura de esta parte del mundo. Los halcones tienen un papel muy importante, entonces existen estos lugares donde usted puede venir a escoger cuál halcón quiere. Como pueden ver, aquí tienen estos 4, por allá tienen otro, y he visto que casi todos los tienen con esta capucha, que tienen los ojos vendados. No sé por qué razón, no sé si es para que no ataque o para tenerlo más dócil, pero así es como los tienen. Y estas aves son sumamente importantes en esta cultura y forman parte de esta cultura porque desde hace como aproximadamente 5000 años en Irán los nómadas los empezaron a adiestrar, los empezaron a utilizar para cazar, para que les ayudaran a alimentarse. Entonces se fue transmitiendo y se fue expandiendo al resto del territorio hasta llegar a todos estos países, a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, me imagino que Arabia Saudita y diferentes países que hay en la región, al punto de que el halcón es el ave nacional de Qatar, es venerada en este país. Vean al hombre, así es como las toman con este guante para que no le clave las garras, porque son garras letales. Esas garras se clavan en la presa. Vean lo que les digo, vean la importancia, imagínense. Hay un hospital de halcones aquí en Qatar. Este probablemente es único en el mundo y si hay otro es aquí mismo cerca. Por lo que he estado viendo, lo que más se consigue en el zoco es ropa. El atuendo típico de las mujeres musulmanas, prendas de todo tipo, telas, alfombras, vestidos. Es increíble la cantidad de prendas que se pueden comprar aquí. Así son los zocos árabes por dentro. Ustedes pueden conseguir de todo. Por ejemplo, aquí tenemos arte, aquí tenemos ropa a la par, venden sombreros, ya se empiezan a vender las camisetas del mundial. Hi, friend. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso, aprenden español y todo para vender. Vean aquí, por ejemplo, en esta venta venden lámparas, venden katanas. A la par nos encontramos una venta de souvenirs de todo tipo, regalos para llevar. Y algo muy tuanis aquí es que esto es completamente auténtico. Aquí realmente la mayoría de personas son árabes. Son pocos los extranjeros que se ven ahorita, probablemente relacionado con la temporada de calor. Y aquí realmente es donde ellos vienen a realizar las compras. Aquí es donde vienen a negociar y a regatear y toda la cuestión. Y pongan cuidado ahora a lo que les voy a contar. Aquí estoy arriesgando todo a que me echen, esperemos que no. Pero les voy a contar por qué es que las mujeres andan completamente cubiertas. Resulta que esto es parte del Islam, de la religión musulmana, del Corán. Ellas se cubren porque se cree que solo el esposo tiene derecho a ver todo lo que le pertenece, básicamente. Solo el esposo la puede ver. Entonces se cubren al punto de que solo se le ven los ojos para que nadie les vea ni un tobillo. Y a diferencia de lo que se cree, no es obligatorio, como que cada quien toma la decisión de si se quiere cubrir o no, pero me imagino yo que probablemente entre la sociedad musulmana, si una mujer no se cubre es como... Vean aquella, vean aquella que no se cubrió, me imagino. Digo yo desde mi ignorancia que la deben de criticar, pero es una decisión. Ellas pueden decidir si se quieren tapar o no. Resulta que esta que están viendo aquí atrás es la vida social en los países árabes musulmanes. Al menos aquí en Qatar, esta es la vida nocturna. La gente sale a caminar, a comprar sus especies. Es como algo bien tranqui. Y aquí es donde se liga, aquí es donde se intercambian las miradas, donde se ven el uno al otro. Nada parecido con la forma de ligar que tenemos nosotros. Vean, aquí nos encontramos a este compa echándose una rola. Come on, lady, come on, lady, come on, lady, come on, baby, barbecue. Así es como se promociona un producto, bichos. One day, one by piece. Have a look, have a look, have a look, very, very good. Aquí lo que está diciendo es promocionando los productos y de verdad que funciona, la gente se para a ver, al parecer es bastante popular aquí el compa. Have a look, have a look, have a look, very, very good.
very, very good. Have a look. Amigos, y ya para terminar con el video de hoy, les voy a pasar el siguiente dato, el dato más terror que vamos a tener en este primer video de Qatar, y es el siguiente. Resulta que los musulmanes, los hombres musulmanes, pueden tener hasta 4 esposas legalmente, así como lo oyen. Si tener una novia es complicado, ¿cómo será tener 4 esposas? De cierta manera, pobrecitos, pero también ha de ser interesante, solo que hay un detalle. No es que usted pueda tener 4 esposas al estilo Latinoamérica, en donde no es legal, pero igual sucede. Han habido casos. Resulta que usted las 4 esposas tiene que tenerlas en exactamente las mismas condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene 4 esposas y a una le compra un Lamborghini, o vámonos más baraticos, si usted a una le compra unos zapatos Gucci, a las otras 3 tiene que comprarles unos zapatos Gucci. Si a una le da casa, a las otras 3 tiene que darles casa, y así absolutamente con todo. Y las esposas he escuchado que normalmente se conocen y se pueden llevar bien, que incluso los fines de semana salen el esposo, las 4 esposas, todos los hijos y conviven felizmente. La verdad es que eso me vuela la cabeza, pero eso es legal en la religión musulmana. ¿Lo sabían? Cuéntenme qué les parece en los comentarios, por favor, quiero leerlos. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Increíble esta primer llegada al país anfitrión de la Copa del Mundo Qatar 2022. Cuéntenme qué les pareció, dejen muchos comentarios, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que acaba de ver cómo se liga en tierras musulmanas.